Dicen que el placer es una recompensa, pero ¿y si solo fuera un camuflaje? Ese sabor intenso del chocolate, el deslizamiento sin fin del feed, el impulso repentino del deseo, la risa que muere antes incluso de nacer, no son verdaderas alegrías, son fachadas muy pulidas, ocultando algo crudo, instintivo, demasiado incómodo para ser afrontado de frente. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completo, sin necesitar nada externo? No entretenido, no anestesiado. Simplemente entero, sin la presencia del querer. Estás rodeado de placeres a cada segundo, y aún así, llevas una hambre. Un hambre que no se satisface con comida, afecto o novedad. Es un hambre de silencio. Jung ya había dicho, los placeres que tanto buscas pueden ser el bloqueo exacto entre tú y tu cura. El alivio fácil es una prisión disfrazada. El estímulo constante, una cortina sobre lo que realmente importa. Hoy, vas a ver el placer de una manera que tal vez nunca imaginaste, y que, después de esto, quizá ya no puedas ignorar. Despiertas. El cuerpo aún está en suspensión entre el sueño y la vigilia, pero los dedos ya buscan el celular en la oscuridad. No hay prisa, ningún mensaje urgente, pero la luz de la pantalla te atrae como si fuera una necesidad vital. Un video corto te regala una risa instantánea, luego otro, y otro más. Cuando te das cuenta, los minutos han desaparecido, pero el vacío sigue intacto. A la hora de comer, el mismo patrón. No es hambre real, sino un deseo sin forma, guiado por algo invisible. Dulce, salado, crujiente. Da lo mismo. Lo que importa es llenar el silencio interno, porque lo que buscas no es sabor, ni placer químico. Es ausencia, es alivio. Es huida de un ruido mental que no sabes nombrar, pero sientes todo el tiempo. Carl Jung le dio un nombre a esto: sombra. Son partes tuyas que escondes para no enfrentar, y en ese contexto, el placer se convierte en herramienta de excavación, no de curación. Parece alegría, pero es anestesia, y cuanto más la aplicas, menos sientes lo que realmente eres. En lugar de lucidez, irrumpe el piloto automático. Donde debería haber elección, entra el patrón. Es una desviación entre la psicología y la filosofía, donde la conciencia se rinde al hábito, y la estrategia da paso a la huida. Ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo. Si la idea de que lo que llamas placer pueda ser solo una forma de control ya pasó por tu mente, y sabes que no fue por casualidad, suscríbete, no porque importe un número, sino porque no necesitas atravesar esto solo. Y comparte en los comentarios cuál es el placer que más temes enfrentar sin máscara. Verbalizar es asumir. Asumir es el primer paso para controlar. El problema es que, cuanto más te acostumbras a esa rutina invisible, más insoportable se vuelve el momento en que no sucede nada. El silencio deja de ser paz y se convierte en amenaza. Y es ahí donde el ciclo se cierra, siempre volviendo al mismo punto, siempre necesitando más ruido para no escuchar lo que realmente está ahí. Vuelve a la primera vez en que aprendiste que mostrar dolor no servía de nada. Una niña de 6 años, llorando en un rincón, esperando que alguien viniera. Nadie vino. El llanto se volvió silencio. El silencio se volvió máscara. El día que sonrió, aunque sin ganas, alguien correspondió con afecto. El día que hizo una broma, recibió aprobación. Allí nació la lección que nunca se dijo, pero se grabó. Sentir aleja, distraer acerca. Y con el tiempo, eso dejó de ser elección. Se convirtió en reflejo. Creciste creyendo que mostrar la herida es peligroso, pero mantener el espectáculo es seguro. La vida adulta llega y el patrón permanece. Risas más altas que la soledad, actividades más numerosas que los miedos, distracciones más ruidosas que la voz interna. Jung sabía que el placer mal utilizado no es solo una máscara para el malestar, es un entrenamiento para huir del propio silencio. Cuando la quietud se acerca, huyes. No porque seas frágil, sino porque fuiste condicionado a creer que el vacío es insoportable. La filosofía del control mental aquí no trata de dominar a los demás, sino de entender la ingeniería invisible que moldea lo que sientes y cómo reaccionas.
El resultado es predecible. Cada momento de calma se convierte en un activador para buscar cualquier cosa que ocupe el espacio. Por eso incomoda la pausa entre una conversación y otra. Por eso el trayecto sin música parece demasiado largo. Por eso la noche sin pantalla parece peligrosa. No aprendiste a escuchar tu propio silencio. Aprendiste a combatirlo. Y sin darte cuenta, lo convertiste en tu mayor enemigo. Piense en otra escena común, pero memorable. Caes al suelo, te raspas la rodilla. El ardor llega como una descarga, y las lágrimas surgen casi por instinto. Antes de que el dolor pueda instalarse por completo, alguien te entrega un dulce o enciende el dibujo que más te gusta. Sin darte cuenta, tu cerebro empieza a formar una fórmula silenciosa. El dolor es señal de debilidad. El placer es la vía de escape segura. Y cuantas más veces sucede esto, más se solidifica esa lógica. No se enfrenta lo que duele, solo se sustituye el malestar por algún tipo de alivio. Esa ecuación emocional se arrastra hacia la vida adulta como un código invisible. Siempre que algo pesa, corres hacia una pantalla, un tentempié, una conversación inútil. Cualquier distracción que convierta el sufrimiento en placer inmediato. El placer se convierte en un filtro automático para ocultar el dolor. Y en ese proceso, la conexión con quien realmente eres se va perdiendo. Jung ya advertía, cuando el mundo interno se deja de lado, el ruido del exterior aumenta. Y es por eso que vivimos sepultados bajo sonidos, alertas, estímulos. Un espectáculo sin fin creado para silenciar lo que grita por dentro. No es casualidad, es programación. Con el tiempo, la relación con el placer deja de ser elección consciente. Es un reflejo, como parpadear. Ya no percibes que cada clic, cada sorbo, cada compra es, en realidad, una negociación silenciosa con tu propio dolor. Y con cada uno de esos acuerdos, algo se pierde. La capacidad de estar solo con un pensamiento, el coraje de enfrentar una sensación hasta el final. El resultado es un yo fragmentado, entrenado para huir de sí mismo. Y, en el fondo, es esa huida la que mantiene viva a la industria del ruido. Porque sabe que no pararás, no mientras el dolor y el silencio sigan pareciendo sinónimos. Existe una diferencia que pocos logran ver, la que separa el placer falso de la verdadera nutrición. El primero es rápido, seductor y siempre accesible. Es el sorbo helado que apaga la sed por minutos, pero deja la garganta aún más seca. Es la ilusión en el desierto. Brilla a lo lejos, promete saciar, pero desaparece al acercarte. El placer falso no alimenta, solo adormece la sensación de vacío, ofreciendo un alivio temporal que cuesta caro en forma de más dependencia. En cambio, el placer verdadero es raro, silencioso y exige esfuerzo. Está en la conversación que cambia tu perspectiva, en la tarea que temías y que ahora está terminada, en la constatación de que ya no necesitas lo que antes te controlaba. Es la filosofía aplicada al día a día. No se trata de tener más estímulo, sino de tener más presencia. Pero esta forma de placer no es popular porque es difícil. Exige disciplina, paciencia e incomodidad inicial. Es por eso que tantos eligen la versión fácil y desechable. Es más sencillo abrir una nueva pestaña, comer algo rápido, involucrarse en otra conexión superficial. Todo ello parece más accesible que afrontar el esfuerzo silencioso que la verdadera plenitud exige. Pero es precisamente en ese esfuerzo donde está el alimento real, aquel que sustenta, en lugar de simplemente anestesiar. Mientras esa diferencia no se perciba con claridad, seguirás moviéndote de ilusión en ilusión, creyendo estar más cerca de la fuente, cuando en realidad solo estás repitiendo el mismo ciclo en el desierto que llevas por dentro. Piensa en el cazador de relaciones. Aquel que parece vivir para el romance, saltando de una pasión intensa a la siguiente, convencido de que se mueve por un amor profundo. En la superficie, es un guión de entrega e intensidad, pero, al analizarlo fríamente, es otra cosa. No busca amor, busca distracción. No soporta el momento en que la casa queda en silencio, cuando no hay mensaje esperando, cuando la respiración es el único sonido. El vacío suena demasiado fuerte. Entonces corre hacia la siguiente historia, el próximo nombre, el próximo rostro.
La intensidad inicial funciona como cualquier otra adicción. Embriaga, ocupa, engaña. Luego llega la caída y la necesidad de repetir el ciclo. Es el mismo patrón de quien vive en el desplazamiento infinito, en la maratón de series, en el exceso de compromisos. La etiqueta cambia, pero la función es idéntica: evitar estar solo con tu propio reflejo. Esta dinámica se oculta bien porque parece socialmente aceptable. ¿Quién cuestionará a un romántico incurable? ¿Quién criticará a alguien que disfruta la vida? El mito cultural es conveniente. Placer equivale a cura. Intensidad equivale a vitalidad. Pero no es así. El placer, por sí solo, es neutro. Se vuelve peligroso cuando no se examina, cuando no se pregunta qué dolor está enmascarando. Y sin ese examen, se transforma en herramienta de control externo. El marketing lo sabe. Las plataformas viven de ello. La industria del entretenimiento se alimenta de ello. El pensamiento estratégico aquí es simple. Mientras confundas distracción con satisfacción, serás predecible, manipulable y eternamente insatisfecho. Por eso tantas vidas parecen ajetreadas, pero no avanzan. No es falta de energía, es falta de dirección. Y hasta que el movimiento sea consciente, cada paso será solo otra vuelta en el mismo círculo invisible. Aplazar un deseo es un tipo discreto de resistencia. A primera vista, no impresiona. Llega la notificación y la ignoras. Aparece el antojo de dulce y lo dejas pasar. Sube la ira y en lugar de explotar, respiras y esperas. Y entonces, minutos después, surge algo raro, ese respeto silencioso por uno mismo. Esto es psicología práctica en su forma más sutil. Cada no, bien posicionado, refuerza la musculatura del autocontrol. No como castigo, sino como señal de que eres tú quien sujeta el timón. Disciplina, bajo este lente, no es rigidez. Es construcción de confianza interna. Cuando honras lo que te prometiste a ti mismo, el cuerpo registra, la mente anota. Y ese cúmulo de pequeñas evidencias desarma los atajos impulsivos, liberando espacio para decisiones reales. Dejas de ser rehén de la reacción y pasas a ser autor de la elección. Llama a esto filosofía práctica del día a día. Lo que se practica en minutos cambia lo que se es en meses. La sensación de subidón no viene del exceso, viene de la coherencia. El control mental aquí no es rigidez, es integración. Jung llamó individuación al movimiento de volverse entero, no por negar el deseo, sino por colocarlo en la jerarquía correcta. El placer sigue siendo bienvenido, pero pierde el cargo de jefe. Puede entrar, pero no conduce. Puedes tomar café sin depender de él, entrenar sin publicar, trabajar sin el estímulo externo de aprobación. El eje se desplaza del espectáculo a la presencia, y la presencia tiene una prueba sencilla: un cuarto silencioso, ningún aparato cerca, respiración estable. Si eso asusta, hay trabajo por hacer. Si eso acoge, avanzaste. La práctica es directa. Elige un microespacio de resistencia diaria, 5 minutos antes de tocar el teléfono, 3 respiraciones conscientes antes de responder, una tarea difícil vencida antes de cualquier recompensa. Pequeñas anclas, grandes efectos. Cuando el patrón se afianza, el placer deja de ser curativo y vuelve a ser decorativo, agradable de tener, innecesario para ser. La vida se vuelve menos ruidosa y más densa, menos apresurada y más precisa. Y sin anuncio, algo cambia por dentro. Entras en la habitación vacía y te sientes en casa. El carnaval allá afuera continúa, pero ya no te gobierna. Es en ese punto cuando el ruido pierde fuerza y la casa comienza a aparecer. Puerta, pasillo, pasos contenidos. Aún hay alguien dentro esperándote. La vida como una casa. Ahí dentro, una habitación olvidada donde el niño herido todavía espera. Afuera, un parque entero erigido para que jamás necesites cruzar la entrada. Sonidos, sabores, luces y distracciones. La ingeniería de la postergación. Aprendiste a dar vueltas a la manzana del placer para evitar los pocos escalones hasta el enfrentamiento. Principio básico de la mente.
estímulo en lugar de encuentro. Táctica primaria, ruido en lugar de verdad. Y aún así, el cuerpo envía recordatorios silenciosos, cansancio sin motivo, urgencia sin rumbo, hambre que no llena. Señales de que la casa sigue allí y espera tu visita. El movimiento necesario es menor de lo que parece. No un rito grandioso, solo la decisión de detenerse ante la picaporte. 5 minutos sin pantalla. 3 respiraciones completas. Un no, dicho con calma. El control no es aplastar el deseo. Es recolocarlo en el lugar correcto. Atravesas el umbral. El moho es real. El suelo cruje. Los recuerdos palpitan. Esta vez, no huyes. Te sientas. Observas. Cuando la niña mira, no ofreces galletas, series, frases hechas. Ofreces presencia. Dices, estoy aquí ahora. El dolor no desaparece, se reorganiza. Se vuelve menos caótico porque alguien finalmente asumió la función de adulto. Jung no exigía silencio como forma de devoción, sino como señal de integridad. El hogar no debe ser un templo de castigo, sino un espacio de integración. No se trata de reprimir la risa, sino de desinflar el espectáculo. No se trata de desterrar el placer, sino de impedir que asuma el control. Cada pasillo ventilado deshace pactos antiguos. Cada objeto reconocido por su nombre devuelve autoridad a quien habita allí. Y al salir de casa, todo en la ciudad sigue igual. Propagandas, invitaciones, promesas. Pero algo dentro de ti ya no responde de la misma manera. La obediencia automática desapareció. Caminas con más presencia, hablas con más mesura, eliges con más claridad. El parque aún brilla al fondo, pero ya no sientes la urgencia de probar cada juego. Es el inicio de otra forma de libertad, aquella que comienza cuando el deseo deja de dar órdenes. Solo falta encontrar un nombre para esto. No ausencia de vida, sino ausencia de compulsión. Y es precisamente en ese punto donde comienza la próxima transformación. El placer no es sinónimo de felicidad, y mucho menos de libertad. La libertad no es poder consumir sin culpa, es no necesitar consumir para existir. Cuando el impulso pierde el derecho a mandar, la voz desacelera, la risa se vuelve más rara, pero más densa. Las compulsiones ceden espacio a las elecciones. El marketing pierde fuerza porque ves tus propios gatillos. La adicción revela que solo tenía dientes porque te acercabas demasiado. La presencia es rebeldía silenciosa. Quien no reacciona por reflejo, deja de ser predecible, y por eso, deja de ser manipulable. Es en ese punto cuando los demás empiezan a extrañarse. Preguntan por qué bebes menos, por qué saliste de las redes, por qué tardas en responder. No entienden que el silencio se convirtió en suelo, y el hambre emocional en dato. El espacio entre estímulo y respuesta se vuelve territorio soberano. El control mental aquí no es rigidez, es propiedad. Sabes lo que te mueve y lo que ya no compras. La transformación no hace ruido, pero cambia todo por dentro. Caminas por las calles y aún ves los mismos gatillos, escaparates llamativos, frases calculadas, promesas seductoras, solo que ahora ya no atraviesan sin tu permiso. Tu presencia se ha convertido en un filtro. Solo lo que lleva intención real tiene espacio. La vida no se encoge. Gana nitidez. Menos distracción, más esencia. Y si alguien pregunta qué sucedió, no hace falta discurso. Un simple gesto responde. Enfoque en lo que importa. Rechazo tranquilo a lo que no suma. El mundo es el mismo, pero el orden de las cosas no. No se trata de huir de la vida, sino de habitarla por completo. Jung recordaba, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y eso comienza al desmontar las etiquetas que aceptaron por ti. No eres un dependiente de dopamina, no eres un haz de impulsos, no eres un consumidor de sensaciones. Eres creador de significado. Y el significado no siempre es agradable, es exigente, incómodo, a veces extenuante, pero alimenta de una manera que el placer jamás logrará. Pregúntate siempre, ¿qué necesito realmente ahora? Esta pregunta simple es la llave que rompe el ciclo. Cuando la conciencia despierta, todo se transforma.
La risa deja de ser huida y se convierte en ritual. Los vínculos se purifican de lo que pesa. Los hábitos echan raíces con propósito. El silencio, que antes parecía incómodo, se torna tesoro. La libertad no es tener el derecho de buscarlo todo. Es no sentir ya la necesidad de buscar nada. Y es en ese punto donde el placer se transfigura. Deja de ser una meta ansiosa y pasa a ser una visita serena, que llega no desde la ausencia, sino desde la presencia. Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, el que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien leerá. Quizá alguien se libere también. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada vídeo te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.